Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre un modelo que es el de la prevención. En esta exposición vamos a abarcar los aspectos más importantes de la prevención y responderemos la pregunta: ¿la respuesta es prevención? Esta exposición pertenece a la asignatura de Desarrollo de Programas Sociales, impartido por el maestro Pedro Pablo Puc Núñez, curso noveno cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Mi nombre es Abraham Israel Coser Gómez y vamos a dar inicio con la temática. ¿Cuál es el objetivo de la exposición? Conocer los conceptos básicos de la prevención, así como de contenidos y principios de realización de programas preventivos, centrados mayormente en el campo de la salud mental, mediante una exposición resumida y breve de estos, estructurado a través de apartados. A continuación, vamos a conocer, como bien dice el objetivo, los conceptos básicos de la prevención, así como de los programas preventivos. Y pues esto lo vamos a realizar mediante un análisis breve y conciso de estas definiciones. Vamos a ver qué nos aporta el modelo de la prevención, algunos aspectos importantes que hay que considerar para poder conocer más sobre esto. Ahora, antes de dar inicio o adentrarnos más con el tema, es necesario conocer algunos conceptos para poder entender a qué nos referimos con este modelo de prevención. El primero es entorno. El entorno es el conjunto de características, ya sea físicas, biológicas, construidas, psicológicas, relacionales o sociales. Es decir, son todos aquellos componentes que nos rodean y por lo tanto nos hacen muy vulnerables a diversas problemáticas. El entorno siempre está presente en nosotros y puede ser en particular o muy general, dependiendo de dónde nos encontremos. Un ejemplo de esto sería la dieta, normas de la cultura o el clima. Bueno, el entorno influye mucho en las problemáticas que nosotros vayamos a presentar, ya que cada entorno tiene diferentes factores de riesgo, como puede ser la pobreza, la economía, la política y otros movimientos sociales que pueden interferir y convertirnos pues en un caso que más adelante vamos a ver. El huésped. El huésped es el individuo vulnerable, más propenso a contraer, desarrollar y manifestar el problema. Es muy importante saber que para desarrollar ese problema debemos de entrar en contacto con un vehículo o intermediario entre nosotros y el entorno, que se llama agente. Bueno, el huésped somos prácticamente todos los individuos que nos encontramos dentro de un entorno, y simplemente con encontrarnos en este, pues ya nos convierte en personas vulnerables a padecer de alguna problemática. Esto va a depender, como bien se mencionó anteriormente, pues de los factores de riesgo que nosotros tengamos individualmente. Ejemplos de ellos puede ser fumar, beber, expresar o controlar las emociones, podría ser igual la ansiedad, el estrés. Todo eso son factores de riesgo que nos convierten en huéspedes. ¿Por qué? Porque podríamos interiorizar o individualizar problemáticas y por lo mismo se individualizan esos problemas o lo hacemos propios a nosotros mismos. El agente, como se comentó anteriormente, pues median la transmisión del problema desde el entorno al huésped. Veámoslo como una cadena. En el lado izquierdo se encuentra lo que es el huésped, en el lado derecho se encuentra lo que es el entorno, y en medio de estos dos estaría lo que es el agente. El agente es ese medio a través del cual el problema se comunica desde el entorno hasta el huésped.
y es a través de la gente por el que se internalizan pues esos problemas a través de signos o síntomas identificables del problema. Cabe recalcar que no precisamente son síntomas que podamos ver o que podamos percibir. Como sabemos, hay diversas enfermedades o diversas cuestiones donde hay algunas personas que no presentan esos síntomas, pero sí son huéspedes de alguna cuestión. Por ejemplo, actualmente está lo que es el COVID-19, en donde algunas personas poseen de ese virus, pero no presentan síntomas observables. Por lo tanto, muchas veces se consideran como personas ajenas del problema, pero esto no es así. Si nosotros hiciéramos un estudio, podríamos ver que hay muchas personas que pues tienen ese problema, pero no presentan los síntomas. Y el caso, bueno, el caso es prácticamente el conjunto de los tres elementos que ya abarcamos hasta ahora, que al estar presentes y formar una problemática se le denomina caso, que es el problema a solucionar. Pues el caso sería más que nada un problema dentro de un huésped. Es decir, si yo, Abraham, tengo algún problema de drogadicción o alcoholismo, y esto fue provocado por el entorno en donde me encuentro, pues yo ya sería un caso dentro de la epidemiología. Y así hay muchos otros casos, como está en la presentación, que dice un caso de alcoholismo, un caso de drogadicción. Pasemos a la siguiente. Otros conceptos a considerar que están muy relacionados con estos anteriores, pues es la epidemiología. Este se ocupa de la distribución y determinantes de los trastornos o problemas en una población, es decir, de la descripción ecológica de una comunidad. Y pues como bien dice la definición, se encarga de estudiar pues aquellos trastornos o problemáticas que se encuentran dentro de una determinada población. Las tasas están formuladas por tres elementos: la incidencia, la prevalencia y el riesgo. La incidencia es el número de casos nuevos reportados dentro de una problemática. La prevalencia es el número total de casos que se han presentado desde el origen de la enfermedad hasta la actualidad. Y el riesgo, pues es la probabilidad que hay de que una persona lo pueda contraer, pero esto está aunado a diversos factores, como por ejemplo, si hablamos del COVID-19 que está presente en la actualidad, incluso se puede considerar como un problema de salud mental. Bueno, pues sabemos que las personas que presentan obesidad, hipertensión, que son adultos mayores o que son niños muy pequeños, pues tienen un riesgo mayor a las demás personas que tal vez no presenten esos elementos. Ahora, la incidencia, pues como vemos en las noticias, diario se da un reporte o un número de contagiados del COVID-19. Eso sería la incidencia, pero este número de reportados de infectados en un día se suman a los números totales ya sea de una comunidad, del país o de manera internacional. Y esto es la prevalencia, que sería la cantidad total que se ha presentado dentro de las personas. Los factores predisponentes. Estos factores pues predisponen genérica o específicamente al individuo para desarrollar el trastorno en un futuro. Un ejemplo de esto sería un niño que haya sido maltratado durante su infancia o que sus papás lo hayan abandonado. Bueno, este factor predisponente podría establecer que en un futuro ese niño, al ser ya un adulto, podría
traer consigo ya sea problemas emocionales, problemas mentales, problemas como la depresión, el suicidio. Esos son los factores predisponentes que como dice su nombre, se predisponen a lo que podría pasar en un determinado sujeto, pero basándose pues ya sea en factores que esté viviendo en ese momento o de su pasado. Los factores precipitantes coadyuvan, es decir, ayudan al desencadenamiento de ese trastorno en el individuo ya vulnerabilizado. Es decir, que por ejemplo, si nosotros tenemos problemas con nuestra pareja, este factor precipitante pues puede establecer que en un futuro no muy lejano haya ruptura de esa relación, ¿no? Entonces, como ejemplo podríamos poner la ruptura de una pareja, que esto se debe a que el trastorno o la problemática sigue su curso y se mantiene hasta causar alguna acción, que en este caso es que la pareja pues se separe, ¿no? Y los factores perpetuantes ayudan a mantener o perpetuar el trastorno que presenta el individuo. Es decir, si una persona que presenta depresión, pues esta enfermedad al mantenerse en esa persona, pues tal vez tenga como resultado que ya no trabaje, que ya no se desarrolle dentro de la sociedad o que incluso ya no interactúe con otras personas. Entonces, prácticamente es como una cadena que empieza desde el factor predisponente hasta las consecuencias finales, que serían los factores perpetuantes. Muy bien, ahora sí, ya para hablar sobre el modelo de prevención. Este modelo fue introducido en el campo comunitario por Kaplan en el año de 1964 y 1979, a partir de la salud pública, que lo había utilizado con éxito notable en las enfermedades transmisibles. Bueno, pues este autor lo empezó a utilizar en el ámbito de la salud. Es por eso que este modelo está muy enfocado en la salud mental específicamente, pero él lo utilizó en enfermedades muy generales en ese momento. Todavía no se había enfocado tanto en la salud mental. Y en uno de sus libros llamado Principios de Psiquiatría Preventiva, reformuló los conceptos básicos de prevención primaria, secundaria y terciaria en psicopatología, que son los que vamos a abordar el día de hoy. Las ideas básicas del concepto de prevención primaria. Bueno, la idea básica es la siguiente: actividades dirigidas hacia grupos vulnerables de alto riesgo, para los cuales se pueden adoptar medidas para evitar el inicio del trastorno mental. Los problemas de promoción de la salud mental son primariamente educativos en vez de clínicos en su concepción y realización, siendo su fin último el incremento de la capacidad de las personas para enfrentarse a las crisis y mejorar sus propias vidas. Esto quiere decir que este modelo no se debe ver como una solución a las problemáticas, porque no es ninguna solución, ninguna medicina a alguna enfermedad, ¿no? No pretende solucionar problemas, sino que está dirigido a la prevención, que es una diferencia muy grande entre prevención e intervención, que vamos a ver más adelante. Y por lo tanto ya no se le da tanto un enfoque clínico, sino un enfoque educativo. Un ejemplo muy claro, retomando el que hemos manejado durante la exposición, es el ejemplo del COVID-19 que se está presentando de manera internacional. Vemos cómo los políticos o los representantes de la salud pues no precisamente nos dan consejos o instrucciones clínicas, ¿no? Sino más bien enfocados al educativo, a través de consejos de qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, de medidas sanitarias, de acciones en general de nuestra vida cotidiana. Y esto pretende
que vayamos cambiando diversos hábitos de nuestra vida. Es decir, nos van instruyendo a través de pasos, de un sistema lógico, de acciones, de instrucciones, y que nos ayudan pues a enfrentarnos ante esta crisis y a mejorar nuestras propias vidas. Bueno, tiene el objetivo principal de que sea algo significativo para nosotros, para que de verdad el objetivo que se está tratando de cumplir pues sea eficaz. Ahora, la prevención secundaria, ¿cuál es? Trata de reducir la prevalencia, virulencia o gravedad y duración del trastorno, dirigiéndose a los individuos ya afectados de la población. Por ejemplo, si durante la prevención primaria no se pudo evitar que este trastorno llegara a un número de población, bueno, ya que estas personas presentan de esta problemática, entraría lo que es la prevención secundaria, que tiene el objetivo de reducir la gravedad o el número de casos que hay de esa enfermedad. Por ejemplo, en el COVID-19 al inicio, pues se aplicó lo que es la prevención primaria, donde pues se cerraron escuelas, se cerraron negocios, con el objetivo de que no hubieran más contagios, pero aún así los contagios se siguieron dando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues entró lo que es la prevención secundaria, donde empezaron a tomar medidas más drásticas para que esto no se siguiera extendiendo. Un ejemplo es la ley seca, que al menos en todo el país, o en un gran número de estados del país, pues se aplicó, donde las personas ya no podían consumir alcohol. Esto por varias razones, pero el principal es para que no hubiera aglomeraciones de personas al ir a comprar sus bebidas alcohólicas. Y esto pues tuvo el objetivo de reducir el número de contagios. Ahora, la prevención terciaria, ¿en qué consiste? Minimizar las consecuencias tanto físicas, psicológicas y sociales del trastorno a través de la rehabilitación y reinserción social y evitar recaídas posteriores. Bueno, si en la prevención primaria no se pudo evitar que se expandiera el número de contagios de una enfermedad, y en la prevención secundaria tampoco se pudo reducir pues tal vez la gravedad del problema, ahora la prevención terciaria busca ya no tanto que no haya más contagios, sino que las consecuencias sean menos graves. Por ejemplo, pues al abrir más hospitales para que las personas pudieran consultar en su debido momento y se pudieran recuperar de manera más satisfactoria y exitosa. Entonces aquí se busca minimizar las consecuencias, tanto físicas, psicológicas y sociales. Obviamente pues al ayudar a que las consecuencias no sean tan graves, pues a la vez estaremos ayudando a que esa enfermedad o ese trastorno no se siga expandiendo entre toda la población. ¿Cuáles son los componentes esenciales de los programas preventivos? Como primer punto tenemos los objetivos del programa. Deben ser claros y específicos como aconseja el nivel de trabajo. Bueno, esto quiere decir pues que por una parte sea realista, ¿no? Y que sean objetivos que se puedan cumplir dentro de un determinado tiempo. Esto va a depender pues de la complejidad del problema o los resultados que nosotros querramos obtener. Y también deben ser claros y debe ir de la mano pues con los procedimientos que vayamos a utilizar, con los recursos que nosotros contemos, porque tal vez no podemos tener como un objetivo, por ejemplo, que disminuir el 50% de contagios de COVID-19 en un mes. Si tal vez no contamos con hospitales, ya no contamos con un gran número de doctores, de enfermeras, obviamente pues a falta de recursos esto va a interferir con el logro de los objetivos del programa. La población blanca o diana, es decir, a la que va destinado el programa y nivel en que se desenvuelve. Bueno, la población blanco o diana
quiere decir pues la población en específico en el que se va a aplicar el programa. Esto ya puede ser, por ejemplo, a nivel local, nivel estatal, nivel nacional, y pues son las personas o la población en específico que se busca actuar de manera directa. La estrategia y metodología pues es el cómo, de qué forma se va a realizar el programa y los procedimientos. Es importante que contemos con diversas estrategias y metodologías por si en algún momento dado pues algún método no nos llegara a funcionar, tenemos otras opciones u otras variables que podamos utilizar para que el programa pues no pierda sentido y no se devalúe. Contenido del programa preventivo. Estos son las acciones y los componentes que forman el corpus del programa. Pues es prácticamente como una planeación que se hace de todas las acciones que se van a llevar a cabo y tal vez en qué momento se van a aplicar o en qué situación. Ahora, Dijkstra y Maes en 1989 establecieron algunos principios de acción y cambio conductual. En realidad existen diversas acciones, diversas metodologías dentro de este modelo de prevención, pero pues yo me permití presentarles estos que consideré que son los más apropiados o los más realistas para que podamos aplicar dentro de una problemática en un momento determinado. Como primer punto vamos a ir de manera de las manecillas de reloj, en el sentido de las manecillas de reloj. El primer elemento sería el proceso secuencial. Esto quiere decir que nuestro programa tiene que seguir acciones lógicas y coherentes. No podemos implementar acciones de manera inmediata sin alguna planificación que se haya realizado anteriormente. Tiene que tener un proceso lógico y sistemático, por lo mismo que se está hablando de un programa, pues tiene que haber una estructura bien definida de qué es lo que vamos a hacer. La conveniencia y adecuación de los CENTICs. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estudiar primeramente el contexto en el que nos encontramos. Estudiar tal vez la localidad, con qué recursos contamos, tal vez qué haya cerca de nosotros. Por ejemplo, si estamos hablando de un programa de ejercicio físico para combatir la obesidad, pues tenemos que instalar en nuestro contexto o rehabilitar nuevos parques, nuevos aparatos para hacer ejercicio, y obviamente no vamos a, por ejemplo, a llevar a las personas a 12 kilómetros de las instalaciones, sino que tiene que ser estratégico para que las personas pues tengan al alcance los medios para poder cumplir con las acciones que se establecen dentro del programa. Los fines realistas y alcanzables. Bueno, eso quiere decir, como va ligado mucho al primer punto, al proceso secuencial y a los objetivos también. ¿Por qué? Porque nuestras acciones tienen que ser acciones que se puedan cumplir en un momento determinado. Tal vez haya una ligera variación en el tiempo. Puede ser que se cumpla antes o después, pero que se cumpla. Porque muchas veces proponemos estrategias que son muy fantasiosas y que realmente no se pueden cumplir, ya sea porque no tenemos recursos, por la falta de actitud de la población o porque nuestro contexto no lo permite. Entonces tenemos que estudiar primeramente en dónde nos encontramos para que a partir de ello podamos hacer fines realistas y alcanzables. Los fines prácticamente son los objetivos que queremos cumplir. Multiplicidad de niveles. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener niveles de nuestro programa, ya sea desde lo más simple hasta lo más complejo. Y este nos va a ir ayudando para obtener mejores resultados siempre y cuando los objetivos se vayan cumpliendo. Variedad de métodos. Si en algún momento nuestras acciones no están funcionando como nosotros quisiéramos, pues tenemos que tener alternativas
donde podamos consultar y las podamos llevar a cabo de acuerdo, pues tal vez a las problemáticas que se presentaron que nos impidieron lograr los objetivos u otros factores que no tuvimos en cuenta durante nuestra planeación, pero que a la vez tenemos otras variables que podamos aplicar. La validez y adecuación de las instrucciones. Esto quiere decir que no vamos a ir, por ejemplo, si hacemos una campaña contra las drogas, no simplemente vamos a ir con los adolescentes, con los adultos y les vamos a decir, dile no a las drogas. Ok, eso es parte del programa, pero tiene que haber una adecuación de las instrucciones. Aparte del mensaje, tenemos que agregarle, por ejemplo, cómo el adolescente pues le puede decir no a las drogas, ¿no? O de qué manera puede evitar recaer en esa problemática. Tenemos que enseñarle a las personas cómo hacerlo, no simplemente decirles qué hacer. Y anteriormente en la televisión, pues hubo un momento en donde se realizaron comerciales con fines educativos, por ejemplo, cuando hicieron la campaña de antidrogas, donde pusieron canciones, donde su letra pues nos daba a entender cómo rechazar a las drogas o qué hacer en algún momento cuando tal vez estuviéramos en contacto con ello, ¿no? Entonces es un ejemplo de qué estrategias podemos utilizar para que las personas, aparte de ser conscientes, pues sepan cómo actuar dentro de esa realidad. Cuando en algún momento esa persona se encuentre con ese problema, sepa cómo actuar y cómo afrontar su realidad. Usar las redes sociales, sobre todo actualmente que las redes sociales han tenido un gran crecimiento a nivel mundial, pues es una muy buena opción para crear campañas, para crear páginas, para realizar imágenes y pues viralizar todos estos mensajes que nos ayuden pues en gran medida a concientizar o a darle publicidad a nuestra campaña para que más personas pues se unan a la causa, ¿no? Ahí está el ejemplo de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que cualquier red social pues puedes publicar, puedes compartir con personas de manera gratuita pues cualquier tipo de información, siempre y cuando pues no afecte a terceros. Opciones para elegir, pues ese es como el anterior punto, que tengamos más opciones para consultar, para compartir nuestra información, para hacerlo llegar a más personas o a un mayor número de población. Valor intrínseco, eso quiere decir que las acciones que nosotros vayamos a llevar a cabo tienen que ser significativo para las personas. Por ejemplo, si estamos hablando de adolescentes, pues tenemos que adaptarnos a las características que presentan los adolescentes, por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Regresando al primer punto, que pues a los adolescentes, al utilizar mucho este medio, a ellos tal vez se les va a hacer más significativo si lo hacemos mediante imágenes, mediante canciones, mediante videos, que tal vez presentarnos algún documento, ¿no? Donde sabemos que no todos son que se dedican a leer, ¿no? No le dedican un tiempo a leer. Entonces, el valor intrínseco quiere decir que llame la atención de la persona, que quiera saber más, que quiera seguirle dando curso, seguimiento al programa. Promocionar la autogestión, que es que una vez que, por ejemplo, que las personas o el público al que estamos tratando pues sean capaces de seguir con ese programa a pesar de que las personas encargadas no se encuentren. Por ejemplo, si estamos hablando del ejercicio físico, pues una vez que nosotros hayamos
enseñado o instruido a esas personas, pues aunque nosotros no nos encontremos en ese momento con ellos sean capaces de seguir y darle una continuidad al programa. ¿Qué pasa si siempre en todo momento estamos con esas personas y no les enseñamos esta parte de la autogestión? Pues cuando nosotros finalicemos lo que es el programa o no nos encontremos con esa persona, pues el programa simplemente va a desaparecer, ¿no? Y todas las acciones pues ya no se van a llevar a cabo, los objetivos ya no se van a cumplir y en pocas palabras pues ya va a fracasar lo que es todo el corpus del programa. Mantenimiento de los efectos, que es similar al anterior, pues obviamente tenemos que tener en visión o tenemos que tener proyectado un futuro, ¿no? En el que las personas pues sean capaces de afrontar su realidad de manera autónoma, que no necesiten de otras personas para poder seguir pues con su vida saludable y que nosotros le hayamos enseñado. Y la independencia, que es el resultado final de todos los pasos anteriores, donde la persona ya es capaz pues de hasta formular nuevas estrategias o de innovar los métodos que nosotros les enseñamos para conseguir cada vez mejores resultados. Ahora, vamos a desglosar un poquito los 3 tipos de prevenciones que realmente fue el objetivo de esta exposición: conocer las características de cada prevención, ¿no? Como primero tenemos la prevención primaria. En este tenemos al autor Corchim del año 1976 y este autor nos presenta 4 escalones: el nivel social, nivel comunitario, nivel familiar y pequeño grupal y nivel individual. Pues como podemos observar, están de manera jerárquica de lo más complejo a lo más sencillo. En el nivel social pues es todo programa que se encargue de mejorar la calidad de vida, el nivel educativo, atención sanitaria, oportunidades de encontrar trabajo. Todo aquel programa que esté enfocado a mejorar la calidad de vida de una población, pues entraría en lo que es el escalón de nivel social. En este caso tenemos la reducción de la discriminación por razones de procedencia social, raza o sexo. Bueno, aquí otro ejemplo sería pues ayudar, por ejemplo, a las mamás primerizas cuando tienen sus hijos, pues para que ellas puedan encargarse pues de sus pequeños, ¿no? Y así otros programas que ayuden a la calidad de vida de las personas. Nivel comunitario, pues son las acciones y programas posibles que sean aplicados dentro de una comunidad en específico y abarque a toda la población que pertenezca a esta. Es muy parecido al proyecto educativo que nosotros realizamos en esta asignatura, cuando fuimos a una comunidad y buscamos una población en específica. En este caso fueron los alumnos, ¿no?, con rezago educativo u otros de manera en general, ¿no?, los alumnos. Y pues nosotros buscamos en ese proyecto pues mejorar lo que es la calidad de educación de ellos, tal vez no en gran medida debido al factor tiempo, pero sí apoyarlos en sus tareas, en la comprensión de los temas, que aprendieran de una manera diferente a lo que ya lo hacían. Por eso en la presentación podemos observar la educación de la comunidad, cambiar las actitudes y valores de la población. También, aparte de enseñar, pues nosotros tratamos de cambiar esos valores o esas actitudes que tenían algunos niños, que tal vez de manera cultural o por ideologías tenían, ¿no?, de que no querían estudiar, o que algunas niñas pues no tenían ese interés en seguir estudiando por el simple hecho a lo mejor de ser mujeres o porque sus papás querían que se dedicaran a trabajar, ¿no? Bueno, pues estos programas a nivel comunitario buscan no solamente enseñar,
sino cambiar estilos de vida o en cierta parte, pues cambiar algunas actitudes que puedan perjudicar a las personas en su desarrollo personal o social. Nivel familiar y pequeño grupal. Bueno, pues como sabemos, el papel de la familia tiene mucha influencia en lo que es el sistema social, ¿no? Es por eso que este nivel pues es tomado muy en cuenta, porque como dicen, los valores empiezan con la familia y a través de la familia pues se va compartiendo o exteriorizando en la sociedad, y por eso el papel socializador de la familia pues hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros vayamos a desarrollar un programa o un proyecto. Ejemplos de esto es la terapia familiar, la intervención de crisis, la mejora de la relación y comunicación en la familia, como por ejemplo en las escuelas, pues algunas veces se le dan terapia de manera familiar a los alumnos que tal vez presentan problemas en la familia, y pues se busca tratar ese trastorno pues primeramente con la persona, pero también incluir a lo que son los papás o tal vez los hermanos, porque pues muchas veces los problemas surgen en la familia, ¿no? Y el nivel individual, pues como dice su nombre, es el fortalecimiento personal ante situaciones de crisis y transiciones vitales. Bueno, aquí pues se busca instruir a la persona para que sea capaz de afrontar pues situaciones de su vida que presenten en algún momento y que sean de riesgo para esa persona. Por ejemplo, la formación de los padres o de los directores para los problemas y crisis de los individuos de su familia o entorno residencial. Esto también se aplica tal vez para directores, para trabajadores, para empleados que están siempre en contacto con muchas personas, pues para que ellos sean capaces de afrontar diversas situaciones que se presenten ya sea en su ámbito laboral o familiar o social. La prevención secundaria. Bueno, la prevención secundaria se puede resumir en una sola palabra: el tratamiento, ¿no? Como vimos, una vez que el trastorno ya está presente dentro de una población, dentro de una comunidad, pues nosotros aplicaremos este tipo de prevención para evitar que los casos se sigan aumentando, ¿no? Se sigan expandiendo. Para esto tenemos dos instrumentos o dos elementos a seguir. El primero es el cribado breve y apropiado para su uso masivo. Bueno, el cribado se refiere pues a las herramientas que nosotros vayamos a utilizar para combatir una problemática, ¿no? Esto se usa mayormente en lo que es el área de la salud, y en este caso se realizarán preferentemente en centros o instituciones que contengan mayor cantidad posible de población, y descubrir los problemas tan pronto como sea posible. Como les mencioné en diapositivas anteriores, hay una diferencia entre prevención e intervención. Es por eso que este modelo, pues muchos autores han expresado que es un modelo muy exitoso o que da buenos resultados, porque se enfoca más en la prevención. La intervención es cuando nosotros combatimos un problema, pero que ese problema ya está presente, ya sea en una persona o en un grupo de personas, en una comunidad. Entonces, la intervención busca darle una solución a la problemática, pero muchas veces esa solución es muy difícil de conseguir, y por más que nosotros intentemos darle una solución, pues no lo logramos. En cambio, la prevención tiene ese enfoque de, pues como dice su nombre, ¿no? De prever, de anticiparse ante situaciones que puedan pasar durante un periodo. Es por eso que la prevención es mejor, porque aparte de que
también combate o trata problemáticas, pero lo más importante es que antes de que ese trastorno surja, pues la prevención busca que no se vaya a presentar, ¿no? Busca diversas estrategias, diversas herramientas para que pues ese problema no se presente dentro de un momento determinado. Y por eso dice que es descubrir los problemas tan pronto como sea posible. Y aquí puse que la escuela pues es el escenario ideal para detectar precozmente la problemática a prevenir. ¿Por qué? Porque al menos por ejemplo en mi caso, por la licenciatura que estoy estudiando, pues he tenido diversas experiencias, ¿no? En donde pues ya sea un día o después de estar presente en el aula, me doy dando cuenta de las actitudes que van teniendo tal vez ciertos alumnos, pero que estos alumnos no presentaban anteriormente. Entonces aquí se hace entraría lo que es el diagnóstico psicopedagógico, la psicología, en donde tal vez el alumno o el niño todavía no presenta el problema, pero esté propenso a presentarlo, como vimos en las primeras diapositivas, que pues el entorno influye mucho en los problemas que se le pueda presentar a un huésped y también a los agentes. Es por eso que hay que prestarle mucha atención a lo que es el agente, porque puede ser una variable muy determinante que nos pueda proporcionar mucha información de tal vez qué problema pueda presentar un alumno. Por ejemplo, si vive en una familia donde hay mucha violencia, pues podemos tener el diagnóstico de que tal vez ese niño o ese adolescente pueda ser propenso a manifestar acciones violentas, ¿no? Tal vez contra sus compañeros, contra la escuela. Es por eso que la escuela es un espacio o es el entorno en donde mayormente podemos diagnosticar o podemos prever, ¿no? Porque como sabemos, la escuela pues es el segundo espacio en donde más tiempo pasan las personas, o en este caso los alumnos. Y el tratamiento o asistencia disponible. Eso quiere decir que nosotros le vamos a dar la información apropiada a las personas. Es decir, si estamos hablando de un programa o de una campaña contra la discriminación, contra los comportamientos negativos que presente tal vez alguna comunidad, pues hay que dar la información apropiada a esas personas. Y es muy importante tener tacto cuando nosotros lo vayamos a hacer, sobre todo por la parte cultural. Sabemos que en nuestro estado de Yucatán pues todavía hay muchas comunidades que están muy arraigadas o que tienen ideologías pues algo antiguas o algo cerradas, ¿no? Entonces no podemos tal vez hacer una campaña de sexualidad para enseñarle a los niños o a los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos. Si sabemos que es una población, una comunidad que todavía está muy susceptible a esos temas, ¿no? Y la información dirigida a aquellas personas también tenemos que seleccionar dependiendo tal vez de la edad, del sexo de las personas, pues va a ser el tipo de información que nosotros le vayamos a proporcionar. Y tener una gama amplia de métodos de asistencia o tratamientos apropiados que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y ejemplos de ellos son servicios permanentes de crisis y urgencias, líneas telefónicas de ayuda y orientación. Si hacemos una campaña del suicidio, pues tenemos que no solamente ir y darles información a las personas, ¿no? Pero cuando nosotros nos vayamos de esa comunidad,
y una persona quiera consultar más información o quiera compartir sus experiencias o busque tal vez ayuda, asesoramiento, pues si no tenemos estos servicios permanentes, prácticamente la campaña que hicimos no va a servir de nada. Entonces tenemos que tener pues diversos métodos de asistencia. Actualmente pues existen una amplia gama, ¿no?, de estos métodos, que serían las redes sociales, el teléfono. Podríamos incluso pues establecer un pequeño, tal vez un pequeño local con alguna persona preparada, ¿no?, del área, que pues puede ayudar en un momento determinado pues a las personas que lo requieran. Y por último tenemos a la prevención terciaria. Esto, como bien pudimos observar anteriormente, una vez que el problema ya esté presente y ya haya abarcado un gran número de población, bueno, ¿qué es lo que toca hacer? Minimizar esas consecuencias para no seguir agravando el problema, ¿no? Pretende minimizar los efectos y secuelas del problema y de las condiciones de su tratamiento o corrección. Es probablemente la variante más desarrollada de la prevención. Que su nombre diga prevención terciaria y sea la última no quiere decir que sea la menos importante, todo lo contrario, es la más desarrollada. ¿Por qué? Porque muchas veces no depende de nosotros o no está en nuestras manos que algún trastorno o algún fenómeno pues siga manifestándose en un gran número de personas. Entonces, ¿qué es lo que va a tocar hacer en ese momento? Pues llevar acciones que nos permitan disminuir esas consecuencias. Como ahora que hay muchos infectados con el virus del COVID-19, bueno, pues ya tenemos a los afectados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tal vez instalar más hospitales o acondicionar espacios que puedan funcionar como hospitales, contratar más doctores, más enfermeros, pues que nos ayuden a evitar más consecuencias, ¿no?, de las que ya hay en ese momento. Y Kaplan nuevamente propone una serie de principios orientativos, según las cuales la prevención terciaria debe comenzar ya con la detección o diagnóstico del problema, o sea que no solamente vamos a tratar el problema cuando ya esté presente, porque si no, eso sería intervención. No, como estamos hablando de prevención, tiene que detectar a tiempo cuál va a ser el problema, como cuando, por ejemplo, en México, en nuestro país, pues previó que iba a llegar un virus muy muy grave o muy potente, ¿no?, a nuestro país. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Pues empezó a tomar medidas antes de que el problema se presentara dentro de la sociedad. Pero como bien dije, no muchas veces, no todo el tiempo tenemos el control de eso. Es por eso que tenemos que tener en cuenta este tipo de prevención, que es la terciaria. Mantener la relación y contacto con la comunidad de las personas tratadas o internadas y la mayor cercanía posible de los centros de tratamiento, tanto espacial como social. Pues esto quiere decir que hay que darle una continuidad a nuestro programa, a las acciones, a las estrategias que hayamos utilizado, porque si le dejamos de darle un seguimiento a esto, pues vamos a perder el contacto con la comunidad y la prevención terciaria pues ya no va a seguir su curso. Y garantizar la continuidad del tratamiento o asistencia tras la desinstitucionalización. Esto sería cuando vimos en los puntos anteriores de lo que es la independencia, la autogestión, de que cuando nosotros estemos tratando a esas personas, pues no solamente busquemos solucionarle o disminuirle su problema en ese momento, no, sino que hay que capacitarlos para que también sean capaces de afrontar
de afrontar pues cuando surja otro problema, o si su problema pues vuelve a presentarse, pues para que ellos ya tengan noción de qué es lo que van a hacer. Porque entonces, si nosotros no capacitamos a las personas, simplemente pues estaremos como colocando un parche, ¿no?, a lo que es el problema, colocando un parche, pero no estamos acabando con esa problemática. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta este aspecto, porque si no, pues va a ser prácticamente una cadena infinita, ¿no?, en donde pues no va a dejar de, los problemas no se van a acabar como nosotros quisiéramos. También en este punto pues nos dice que para lograr todos estos principios pues también hay que cambiar actitudes de las personas, hay que rehabilitarlos o reinsertarlos en la sociedad, y pues todo esto lo vamos a ir logrando durante el desarrollo de nuestro programa. Ahora ya para despedirme pues comparto una frase relacionada a lo que es el tema, que dice: la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen ahí. Esto es muy cierto porque muchas veces nosotros vemos pues tal vez gente que está enferma o personas cercanas a nosotros que presenten alguna problemática, y nosotros mismos nos vamos haciendo la idea de que tal vez pues podamos contraer, ¿no?, esa enfermedad también, y tanto que lo vamos pensando que al final, dentro de unos días, dentro de un mes, nos empezamos a sentir mal, ¿no? Y no nos damos cuenta que el problema está aquí en la mente. La mente es muy poderosa y muchas de las enfermedades surgen primeramente en la parte mental y posteriormente se va presentando en nuestro cuerpo, a través de síntomas, ¿no? Es por eso que este modelo es muy importante, porque busca prever la salud mental para combatir o para evitar que se presenten futuras problemáticas. Muy bien, pues esto sería todo de mi parte. Espero de verdad le haya sido de utilidad y de agrado esta información, y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración con respecto al trabajo. Muchas gracias.